En 1978, Isabel fue admitida en una universidad de la ciudad B. El día que llegó la carta de aceptación, Antonio fue víctima de una trampa y acabó en la cárcel. En mi vida anterior, ella aprovechó que yo dormía la siesta, cogió su maleta y se fue. Yo salí descalzo bajo la lluvia, gritando mamá, hasta quedarme afónico, pero nadie miró atrás. Con 5 años y medio, ardí en la cama de tierra. Cuando mi padre salió de la cárcel y vio el pequeño montículo en la ladera, amaneció con el pelo completamente blanco. Mientras tanto, en la ciudad B, ella se había casado con otro, se había convertido en catedrática, tenía una hija y un hijo, y había vivido una vida entera de respetabilidad. Nunca volvió a verme. Ahora he renacido en este día. Ya no lloro. Una a una, saco las cartas que escondía en el doble fondo del baúl de madera y las despliego delante de todo el pueblo. Capítulo 1. Me desperté por el frío. La estera de la cama de tierra olía a humedad, el papel de la ventana vibraba con el viento. Al abrir los ojos, vi la viga del techo ennegrecida por el humo y llegó hasta mí el olor de las gachas de boniato de la cocina. Me quedé aturdido un buen rato. Hace un instante, todavía flotaba en el aire viendo cómo Antonio, mi padre, se arrodillaba ante ese pequeño montículo de tierra en la ladera. La nieve le aplastaba los hombros, y su pelo negro se volvió blanco en una sola noche. Sus labios repetían una y otra vez, David, papá ha vuelto, papá ha vuelto. Nadie le respondía. Debajo de ese montículo estaba enterrado yo. Me llamo David. Tenía 5 años y medio cuando morí. Ahora he vuelto a la vida. Miré la viga del techo durante lo que habrían sido varias decenas de respiraciones hasta asegurarme de que no estaba soñando. Me di la vuelta, mis piernas cortas apartaron la manta, y una corriente de frío me subió desde los pies. Era otoño. Otoño de 1978. Desde la cocina llegó la voz de una mujer. David, ¿te has levantado? Las gachas están listas. Mi corazón dio un vuelco. Esa voz, en mi vida anterior la perseguí durante 5 años, la añoré toda mi existencia. Bueno, no tuve toda una existencia, solo 5 años y medio. Pero después de muerto, flotando entre los vivos, la vi durante muchos años. Vi cómo mi padre salía de la cárcel y descubría mi tumba, cómo se sentaba junto a ella toda la noche, cómo nunca volvía a casarse, cómo envejecía solo y moría solo. Y también la vi a ella, Isabel, mi madre. En la ciudad B le iba muy bien. Se había casado con un tal Javier, profesor universitario. Tuvo un hijo y una hija. Obtuvo la cátedra. Vivía en un piso con ascensor. La gente la llamaba Doña Isabel por la calle. En su currículum, en el apartado de estado civil, ponía soltera. Ni Antonio, ni David. A nosotros dos, su marido y su hijo, nos había borrado de su vida. David volvió a llamarme. Me senté, apoyé los pies descalzos en el suelo y el frío me hizo estremecerme. Di unos pasos, levanta la cortina de la puerta. Junto al fogón, en cuclillas, había una mujer de unos 30 años. Llevaba 2 trenzas, un delantal azul desteñido. Sus dedos eran largos y delgados, las uñas limpias y cuidadas. En aquella aldea, ninguna otra mujer tenía unas manos tan cuidadas. Era una joven urbanita llegada del pueblo. Antes de casarse con mi padre, había dado clases de alfabetización en la brigada. Era la persona con más estudios de toda la aldea. Levantó la cabeza y me sonrió. Ven a comer. Miré su rostro. En mi vida anterior, ese rostro fue mi último recuerdo. Me había acostado en la cama de tierra, me había acariciado la cabeza y dicho, mamá va a salir un momento, tú quédate quieto y duerme. Luego oí cómo crujía la puerta, cómo sus pasos se alejaban en el patio, y luego nada. Cuando desperté, la casa estaba vacía. Salí descalzo con mi ropa ligera, corrí hasta la entrada del pueblo. Llovía. La lluvia de otoño cortaba la piel como cuchillos de hielo. Corría y gritaba, mamá, hasta quedarme sin voz, hasta que solo salía de mí un silbido ronco. Nadie miró atrás. Tampoco nadie me detuvo por el camino. No sé cómo volví a casa. Solo recuerdo que la abuela Luisa me abrazaba, que mi cuerpo ardía como un hierro al rojo vivo. Y luego, nada. Morí. 5 años y medio, muerto en una cama de tierra. Causa, fiebre por mojarme bajo la lluvia, sin que nadie me llevara al médico. Ahora ella está en cuclillas junto al fogón, sonriendo y llamándome a comer gachas. La misma sonrisa de la vida anterior, amable, correcta, justo en su punto. De repente, caigo en la cuenta de algo. Esa misma mañana, mientras me sonreía y me daba de comer, ya tenía las maletas hechas. Esa maleta de piel marrón debía de estar ya metida debajo del armario grande, aplastada por 2 mantas. Dentro llevaba su ropa, sus papeles, y aquella pila de cartas. Las cartas que Javier le había enviado desde la ciudad B. En ellas hablaban de su plan, de cómo librarse de Antonio, y ponían,
cuando tengas la carta de aceptación, ven a la ciudad B. Yo lo tengo todo organizado. En mi vida anterior, esas cartas se fueron con ella a la ciudad B y nadie las vio jamás. Solo después de muerto, flotando a su lado, la vi sacarlas de la maleta y quemarlas una a una. Cuando quemaba las cartas, su mano era firme, su expresión serena, como si quemara recibos caducados. David, ¿en qué te quedas pensando? Ven. Me acerqué y me senté en el taburete. Puso el cuenco de gachas delante de mí y añadió una cucharada de azúcar moreno. Azúcar moreno. En el campo, en 1978, eso era un lujo. Antonio se lo había comprado para ella, y ella normalmente ni siquiera se lo gastaba en sí misma. Hoy me lo daba a mí. En mi vida anterior, habría pensado que me quería. En esta vida, sé que esto era la culpa antes de irse, la hipoteca pagada antes de robar el capital. Di un trago. Estaba dulce. No lloraba. Mi yo de la vida anterior habría llorado. Habría llorado mientras la perseguía, llamado a mamá, llorado hasta mojarme bajo la lluvia y morir en la cama caliente. Esta vida, no. Dejé el cuenco, levanté la cabeza y la miré. Mamá, ¿dónde está papá? Papá ha ido esta mañana temprano al monte de atrás a cortar bambú. Dice que quiere hacer una cesta para llevarla mañana al mercado. El mercado. Mi corazón se encogió. En mi vida anterior, mi padre fue a ese mercado y se encontró con Ricardo. Ese gamberro que dominaba el pueblo, delante de todo el mundo insultó a mi madre de forma tan soez que mi padre no pudo contenerse. Un puñetazo en la sien de Ricardo le provocó una conmoción cerebral. Luego lo calificaron de lesiones leves con resultado de agravación. Antonio fue condenado a 3 años. En mi vida anterior, creí que había sido un accidente, pero en todos aquellos años que floté después de muerto, vi las cartas entre Javier e Isabel. En una de ellas se leía: ya he avisado a Ricardo, mañana irá al mercado a buscar a tu marido. El carácter de Antonio no lo aguantará. En cuanto se peleen, yo tengo todo lo demás preparado. Ven tranquila. Ricardo había sido sobornado. La cárcel de mi padre había sido un montaje. Y quien había montado aquello, además de Javier, el de la ciudad B, era esta mujer que ahora me sonreía y me ponía azúcar en las gachas. Apreté los puños. Una mano de 5 años y medio es muy pequeña. Al apretarla, los nudillos ni siquiera sobresalen. Pero me dije a mí mismo, tienes un solo día. Un día. Desde ahora hasta que anochezca, antes de que ella coja la maleta cuando yo duerma la siesta, tienes que hacer todo lo que tengas que hacer. Lo primero, impedir que tu padre vaya al mercado. Lo segundo, conseguir esas cartas. Lo tercero, que todo el mundo vea quién es ella realmente. Terminé las gachas con azúcar moreno, dejé el cuenco, me bajé del taburete y salí. Mamá, voy a buscar a papá. El monte de atrás está lejos, no vayas, quédate en. Ya había empujado la puerta y corrido. Su voz me persiguió unos pasos y luego se cortó. Sabía que no me seguiría. Tenía muchas cosas que hacer: revisar la maleta, esconder bien los papeles, mover el baúl del armario grande a un lugar más a mano. Preparaba su huida para aquella noche. Creyó tenerlo todo bajo control. Creyó que su marido iría al mercado a mediodía, se encontraría con Ricardo, perdería los nervios, y se lo llevarían detenido. Creyó que su hijo solo tenía 5 años y medio y no entendía nada, pero no sabía que su hijo ya había muerto una vez. Capítulo 2. El monte de atrás no quedaba lejos, solo había que cruzar una pequeña elevación de tierra. En septiembre, el monte seguía verde, y el bambú crujía con el viento, como si alguien susurrara bajito. Corrí todo el camino, mis zapatos hacían pata sobre el camino embarrado. Oí el ruido de cortar bambú muy lejos, catá, 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 un golpe tras otro, firme como el péndulo de un reloj. Mi padre, Antonio, estaba en cuclillas al borde del bosque de bambú, con un machete en la mano, arreglando una caña que ya había cortado. Tenía 32 años, la cara morena, los hombros anchos, y las manos llenas de callos de tantos años de carpintero. Era el mejor carpintero de la aldea, reconocido por todos. Sus mesas y sillas salían fuertes y sólidas, y la gente de 10 leguas a la redonda le encargaba muebles. Pero no era hombre de muchas palabras. En mi vida anterior apenas guardaba recuerdos de él. Siempre estaba trabajando, ya fuera cortando madera en el monte, ya cepillándola en casa. De vez en cuando me abrazaba, me agarraba la nuca con su mano enorme y fuerte, me apretaba tanto que me dolían las orejas. Más tarde, cuando flotaba, supe que en los 3 años que estuvo en la cárcel, todas las noches grababa letras en la tabla de madera de su cama. Grababa David, con las uñas. No sabía que yo ya estaba muerto. El día que salió de la cárcel, casi volvió corriendo. No me atrevo a imaginar su cara al ver aquel pequeño montículo. Papá,
Grité desde lo alto del terraplén. Levantó la cabeza al oírme, se quedó atónito un momento y dejó el machete. ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está tu madre? Mamá está en casa haciendo la comida. Bajé corriendo el terraplén y, al no pisar bien, resbalé. Él dio un salto y me agarró al vuelo. Aquellas manos ásperas como la lija me rozaron los brazos, pero me sujetaron con firmeza. Más despacio, ¿qué te caes? Me regañó con cara seria. Le rodeé el cuello con los brazos y no solté. En mi vida anterior no lo había abrazado bastante. Él se quedó rígido, sorprendido de que yo fuera tan cariñoso. Luego me dio unas palmaditas en la espalda con una mano y dijo con voz grave, ¿qué te pasa, papá? Hoy no vayas al mercado. No entendía. No vayas al pueblo. Le enterré la cara en el hueco del hombro y olí el sudor y las virutas de madera. ¿Qué pasa? Había quedado con la familia Sang para llevarles unas banquetas. Dije que las llevaría hoy. En mi vida anterior no sabía este detalle, pero ahora lo sabía. Él no iba solo a vender, sino a cumplir un compromiso. Por eso tenía que ir. Tenía que encontrar la manera de que no pudiera ir. Papá, ¿nuestro cepillo de carpintero no está en el establo de los bueyes? ¿El cepillo? Frunció el cejo pensando. No creo. Ayer lo guardé en casa. Lo vi yo, aplastado debajo de un montón de madera en el establo del tío Pedro. Estaba mintiendo, pero sabía que el cepillo era su tesoro. Su maestro se lo había regalado y lo había usado más de 10 años. Si creía que lo había perdido, iría a buscarlo, y lo del mercado quedaría aplazado. No puede ser. Me soltó y su expresión cambió. Cuidaba sus herramientas como a la niña de sus ojos. Que lo vi yo, está aplastado por un poste del establo de los bueyes, y no puedo moverlo yo solo. No lo dudó más. Cargó las cañas de bambú al hombro y echó a andar montaña abajo. Yo lo seguía. Con mis piernas cortas me costaba seguirle el ritmo. Él volvió la cabeza, me vio, y con la otra mano que llevaba libre me subió a sus hombros. Montado en sus hombros vi el pueblo entero. Las casas de adobe se alineaban una tras otra, con boniato secándose en los tejados. A lo lejos, alguien araba la tierra. Más allá, el camino de tierra que llevaba al pueblo. En mi vida anterior, mi padre recorrió aquel camino hasta el pueblo y se encontró a Ricardo. Esta vida no recorrería aquel camino, al menos hoy no. Al bajar del monte, se dirigió directamente al establo del tío Pedro. En el establo había un viejo buey amarillo, rumiando heno, que nos miró con sus grandes ojos húmedos. Mi padre dejó el bambú, entró en el establo y empezó a revolver bajo la pila de maderas. No está. Revisó una vez y me miró frunciendo el ceño. ¿Te habrá parecido? Que lo vi. Me agaché a la puerta del establo y señalé un rincón. Ahí, debajo de aquella madera. Volvió a buscar. Tampoco. Pero en ese momento llegó Pedro. Pedro, campesino de 40 y tantos años, nos vio a mi padre hurgando en su establo y se acercó a preguntar qué pasaba. Mi padre le dijo que quizás el cepillo había quedado aplastado por unas maderas. Pedro dijo que hacía 2 días había movido varios maderos y que quizás lo había aplastado sin querer. Los 2 hombres se agacharon dentro del establo y empezaron a mover las maderas una por una. El tiempo pasó así, poco a poco. Yo esperaba fuera. Sabía que el cepillo no estaba allí, se encontraba tranquilamente en la caja de herramientas de casa. Pero necesitaba que mi padre se entretuviera allí, que perdiera la mañana, que pasara la hora en que Ricardo le esperaba en el mercado. Tras más de media hora, la cara de mi padre se fue ensombreciendo. Volvió a mirarme, esta vez con sospecha. Las mentiras de un niño de 5 años y medio nunca son perfectas. Pero yo confiaba en lo mucho que le importaba aquel cepillo. Aunque solo hubiera una pequeña posibilidad, él miraría en cada rincón. De verdad, papá, yo lo vi. Bajé la voz, como un niño que ha hecho algo malo. Me clavó la mirada unos segundos, luego suspiró y no preguntó más. Se volvió a Pedro y se pusieron a hablar de otras cosas. El tejado del establo de Pedro tenía algunas tablas podridas, y Pedro le preguntó si podía ayudarle a arreglarlas. Mi padre asintió y echó un vistazo. Y así, lo del mercado quedó aplazado sin más. Me senté en una piedra fuera del establo, viendo cómo el sol trepaba poco a poco. Se acercaba el mediodía. Tenía que hacer mi segunda tarea. Me levanté de la piedra, me sacudí el barro del trasero. Papá, me voy a casa, corre despacio, me gritó desde dentro del establo. Salí corriendo hacia mi casa. Al llegar a la puerta, me paré. Miré por la rendija, en el fogón, la tapa de la olla humeaba, en la sala principal no había nadie. Mi madre no estaba junto al fogón. Empujé la puerta y entré de puntillas hacia la habitación interior. El armario grande de la habitación lo había hecho mi padre con sus propias manos. 4 puertas de caoba barnizada con aceite de tung. Abrí la puerta de más abajo, aparté las mantas que estaban encima. Y allí estaba, la maleta de piel marrón. Exactamente igual que en mi vida anterior.
Abrí la maleta, dentro había varias prendas dobladas, camisas de fibra sintética, unos pantalones grises y unos zapatos de tela medio nuevos. Debajo de la ropa había un paquete envuelto en hule, y dentro del hule, sus documentos y un sobre de papel craft. En el sobre, un grueso fajo de cartas. Las saqué, me temblaban las manos. No era miedo, era odio. En mi vida anterior, cuando flotaba a su lado, la vi quemar esas cartas en su casa de la ciudad B. Lo hacía con mucha soltura, como quien ha hecho muchas veces esas cosas, limpiar lo que no quiere que nadie vea, quemarlo por completo. El papel ya estaba amarillento. El remite ponía Javier. Yo no sabía leer con 5 años y medio, todavía no había ido a la escuela, pero no necesitaba saber leer. Ya las había visto todas en mi vida anterior. La primera carta, Javier le decía que estudiara bien, que ya le había conseguido material de repaso. La segunda, Javier decía, cuando apruebes, ven a la ciudad B, que yo te espero aquí. La tercera, Javier decía, Antonio no es digno de ti. Has perdido todos estos años en el campo. Ya es hora de que vuelvas. La cuarta, ya he avisado a Ricardo. Irá al mercado a buscar a Antonio. Ya sabes el carácter de Antonio, no podrá aguantarlo. En cuanto se peleen, yo me encargo del resto. Tú solo coge la carta de aceptación y ven a la ciudad B. Esa carta era la prueba irrefutable. Ella y Javier habían planeado juntos la trampa para que mi padre fuera a la cárcel y así ella pudiera marcharse limpiamente. Metí todas las cartas bien dobladas en mi mochila pequeña. La mochila me la había cosido mi padre con retales de tela, con puntadas torcidas y feas, pero muy resistente. Me colgué la mochila al hombro, dejé la maleta como estaba, volví a poner las mantas encima, cerré la puerta del armario, salí. Tenía que ir a casa de la abuela Luisa. Capítulo 3. La abuela Luisa vivía al este de la aldea, a 3 casas de distancia. Tenía 67 años y vivía sola, acogida al programa de asistencia a familias sin recursos. Su marido había muerto hacía tiempo, y su hijo había fallecido ahogado durante una riada años atrás, de modo que habitaba sola en una pequeña casa de adobe de 1 habitación y media. En mi vida anterior, fue la única persona que me abrazó cuando, con fiebre, me había mojado bajo la lluvia. En toda la aldea, solo ella oyó mis llantos, salió corriendo y me llevó a su casa. Pasó toda la noche en vela, frotándome el cuerpo con remedios caseros para bajar la fiebre, sin pegar ojo, pero no sirvió de nada. La fiebre era demasiado alta, no había médico en la aldea. El puesto de salud más cercano estaba en el pueblo, a 15 leguas de distancia, y una anciana de 60 y tantos años no podía cargar conmigo hasta allí. Me abrazó y me vio apagarme poco a poco, hasta quedarme sin aliento. Más tarde, cuando mi padre salió de la cárcel, la abuela Luisa fue la primera en correr a buscarlo. Se arrodilló delante de él llorando y le dijo, Antonio, lo siento, la abuela no pudo cuidar de tu David. Mi padre no la culpó. La ayudó a levantarse y dijo, tía Luisa, gracias. Luego se fue solo a la ladera. La abuela Luisa, todos los años por el Día de los Difuntos, iba a quemar papel ritual sobre mi tumba, 1000 veces mejor que mi madre. Empujé la puerta del patio de la abuela Luisa. Ella estaba sentada en el umbral desgranando vainas de judías, con sus gafas de vieja casi pegadas a las manos, separando los hilos una por una. Abuela Luisa, levantó la cabeza al verme y su cara se iluminó con una sonrisa. ¿Has venido, David? ¿Has comido? Sí. Me acerqué y me senté a su lado. Su delantal, lleno de remiendos, olía a humo de leña. Me apoyé en su brazo, sin decir nada. Ella me miró un rato, extrañada de que hoy estuviera más callado de lo normal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan mustio? Abuela Luisa. Levanté la cabeza para mirarla. Mi mamá se va a ir. La mano que tenía sobre las judías se detuvo. ¿Qué? Mi mamá se va. Se va a la ciudad B a estudiar en la universidad. Se va esta noche. La abuela Luisa frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Te lo dijo ella. No me lo dijo, pero lo sé. La abuela Luisa me miró, dudando si tomar en serio a un niño de 5 años y medio. Cualquiera pensaría que era un berrinche, pero entonces añadí, abuela Luisa, si se va, no volverá. No me quiere. Lo dije sin una sola lágrima, sin chillar, sin ponerme a berrear como un descosido. La abuela Luisa se asustó más con esa calma que si hubiera llorado. Dejó las judías, me abrazó y me dijo, no digas bobadas, ¿cómo va a no quererte tu madre? Pero sus brazos me apretaron con más fuerza. Yo sabía que en su interior había empezado a dudar, porque lo de que Isabel hubiera entrado en la universidad ya se sabía en el pueblo. Una joven urbanita que había ido al campo, admitida en una universidad de la ciudad B, y encima con su marido a punto de ir a la cárcel, aunque en esta vida todavía no había ido, pero los rumores ya empezaban a circular.
Espera, en esta vida mi padre no iría a la cárcel. Ricardo no lo había conseguido, pero las ganas de Isabel de marcharse, esas eran reales. Abuela Luisa, ¿puedes venir a mi casa esta noche? Me quedé callado un momento en su abrazo. ¿A tu casa? ¿Para qué? Para verme. Ella guardó silencio un buen rato. Luego me acarició la cabeza y dijo, muy bien, esta noche iré a verte. Estuve un rato más en su abrazo, y luego me puse de pie. Me voy, abuela Luisa. Anda despacio. Ya había salido corriendo del patio. Siguiente paso, ir a la entrada del pueblo. El cartero, Santiago, pasaba todas las tardes entre 2 y 3 en su bicicleta. Hoy traería una carta. La carta de admisión de Isabel. En mi vida anterior, mi madre se plantó media hora antes en la entrada del pueblo. Sabía mejor que nadie que la carta llegaría ese día, porque Javier se lo había escrito. La carta de admisión la envían el 16 de septiembre, a tu casa llegará hacia el 18 o el 19. Estate atenta al cartero. Hoy era 19 de septiembre. Ella esperaba esa carta. En cuanto la tuviera, se iría. Pero lo que ella no sabía era que dentro del sobre no solo venía la carta de admisión, sino también una nota personal de Javier. En mi vida anterior, ella abrió el sobre delante del cartero, leyó exultante la carta de admisión, pero, con una rapidez y una discreción perfectas, extrajo la nota de Javier, la dobló en dos y se la metió en el bolsillo del pantalón, tan natural que nadie se dio cuenta. Era muy hábil en esas cosas. Esconder, fingir, desaparecer en silencio lo que no debía verse. Pero hoy la carta estaba en mis manos. No la abrí. Con el sobre en la mano, cambié de dirección. La casa del tío Diego, el secretario de la aldea, estaba justo en el centro del pueblo. Era la más grande de todas, aunque tampoco era mucho mayor que las demás, solo que tenía un cuarto de cocina más. Diego llevaba 18 años de secretario de la aldea, y tenía una característica principal, era recto. ¿Hasta qué punto era recto? En mi vida anterior, cuando mi padre fue a la cárcel, el tío Diego se encargó de cuidar de nuestra parcela de pan llevar, y cuando yo morí, también fue él quien se ocupó de enterrarme. Le dijo a mi padre, Antonio, ha sido culpa mía no haber cuidado bien a David, te lo he fallado. No nos debía nada, pero se cargaba al hombro los problemas de todos los del pueblo. Necesitaba a alguien así, alguien con credibilidad, alguien que, al ver aquella carta, hiciera lo correcto. Llegué a casa del tío Diego, tropecé con el escalón de la puerta y casi me caigo de bruces. Tío Diego. En el patio, Diego estaba partiendo leña con un hacha. Tendría unos 50 años, cara cuadrada, cejas pobladas, los músculos del brazo tensos. Al oírme, dejó el hacha clavada en el tajo y se volvió. David, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes tan corriendo? Tío Diego, ha llegado la carta de admisión de mi madre. Levanté el sobre bien alto con mi altura, levantarlo no llegaba ni a su cintura. Los ojos de Diego se iluminaron al instante. ¿De verdad, han admitido a Isabel? Se acercó rápido, se agachó y cogió el sobre. Esto es muy importante, un honor para todo el pueblo, para toda la aldea. Mientras le daba la vuelta al sobre, su sonrisa era más grande que la de Nochebuena. Y entonces rompió el sobre. Yo estaba allí quieto, el corazón latiéndome a toda velocidad. Sacó lo que había dentro. Primero, una gran carta de color rojo. Doña Isabel, le comunicamos que ha sido admitida en la Facultad de Filología de la Universidad L de la Ciudad B. Diego leyó en voz alta, y cuanto más leía, más feliz se ponía, hasta que dio una palmada en el muslo y exclamó, ¡qué bien! Pero no paró. Al pasar la carta, cayó un segundo papel, una hoja doblada en dos. Diego la recogió sin pensar, creyendo que era otro anexo de la carta. La desplegó y la leyó. Su sonrisa se congeló. Vi cómo sus cejas pasaban de la sorpresa al ceño fruncido, la comisura de los labios se le torció hacia abajo, y la mano que sujetaba el papel se tensó. Volvió a leerla de principio a fin. Luego levantó la cabeza lentamente y me miró. David. Su voz había cambiado de tono. ¿Esta carta, la has visto ya? Yo negué con la cabeza. No sé leer. Era verdad. Pero Diego me miraba con una expresión compleja. Estaría preguntándose si era casualidad que un niño de 5 años y medio le hubiera traído la carta a él. Tío Diego, ¿qué pone? Pregunté con la voz más inocente del mundo. Él no respondió. Volvió a doblar la carta, la metió con la carta de admisión en el sobre, y luego se puso de pie. Me cogió de la mano. Vamos, voy contigo a ver a tu madre. Sus zancadas eran largas, y yo casi tenía que correr para seguirle. Cuando salimos del patio hacia mi casa, a medio camino nos encontramos con una persona. Isabel. Venía apresurada hacia la entrada del pueblo. Salía a recibir la carta pero llegaba tarde. Al ver a Diego cogido de mi mano, sus pasos vacilaron un instante. Diego. Isabel. Diego se detuvo, con su cara muy seria.
ha llegado tu carta de admisión. Los ojos de Isabel se iluminaron, pero solo por un segundo. Vio el sobre en la mano de Diego, y luego vio su expresión. Su cara cambió de color. Un destello rápido de nerviosismo, como una pequeña ondulación en el agua, enseguida aplastada por la compostura. «Qué bien, gracias, Diego». Alargó la mano para coger el sobre. Diego no se lo dio. «Isabel, ven un momento a mi casa. Hay algunas cosas que tenemos que aclarar». Su tono era tranquilo, pero no admitía réplica. La mano de Isabel se quedó a medio camino. Abajo, me miró a mí. Yo también la miraba a ella. En aquel instante, no sé qué vio en mis ojos. Quizás la inocencia de un niño de 5 años y medio. Quizás otra cosa. Apartó la vista rápidamente. «Muy bien, vamos a hablar». Esbozó una sonrisa y acompañó a Diego. Yo lo seguí también. A nadie le extrañó que un niño de 5 años los acompañara. Cuando entré en el patio de Diego, volví la cabeza para mirar el camino que habíamos dejado atrás. El sol todavía estaba en lo alto. Eran las 2:30 de la tarde. Ricardo debía de estar en el mercado esperando a mi padre, y mosqueado de no verlo aparecer. No sabía que su objetivo no se presentaría hoy. Y su comprador, Javier, al otro lado de la ciudad B, menos sabía que su carta estaba en esos momentos en manos de un secretario de aldea. Todo iba según mi ritmo. Con 5 años y medio, sentí por primera vez que mis latidos eran estables. Capítulo 4. En la sala principal de casa de Diego había una mesa de madera de 8 esquinas. Sobre ella, un tazón esmaltado y un paquete de tabaco ya abierto. La mujer de Diego, Sebastiana, trajo 2 cuencos de agua, saludó a Isabel con un hola, Isabel, y se fue. Diego se sentó en un taburete frente a la mesa, dejó el sobre encima. Yo me senté en el umbral de la puerta, con las piernas colgando y balanceándolas en silencio. «Isabel». Diego fue el primero en hablar. «Que te hayan admitido en la universidad es una buena noticia, un orgullo para todo el pueblo. Pero», sacó del sobre la hoja de papel doblada en 2, la desplegó y la puso en medio de la mesa. «¿Qué es esto?». La mirada de Isabel cayó sobre la carta. Vi cómo sus dedos se encogían ligeramente, un movimiento mínimo, como si le hubieran pinchado con una aguja, pero no alargó la mano inmediatamente. Inclinó un poco la cabeza, miró bien lo que ponía en la carta. Ya habría reconocido la letra de Javier. Luego habló. «Diego, esto lo ha escrito un viejo compañero de estudios. El mismo que me ayudaba con las clases de repaso. Javier, seguro que te he hablado de él. Es profesor en la ciudad B». Su tono era tranquilo, incluso esbozaba una leve sonrisa. «Solo me cuenta cómo está la universidad, que cuando llegue la carta de admisión me prepare para ir a la ciudad B. No hay nada más en ello». Diego no dijo nada. Cogió la carta y la leyó en voz alta, palabra por palabra. «Isabel, la carta de admisión llegará estos días. En cuanto la recibas, ponte en camino hacia la ciudad B. Lo de Antonio ya lo he arreglado. Ricardo irá a buscarle. Con su carácter, no podrá contenerse. En cuanto se peleen, yo me encargo del resto. No te preocupes por nada, déjalo todo de mi cuenta». Cuando Diego terminó de leer, dejó la carta sobre la mesa. En la sala principal se hizo un silencio de varios segundos. Levantó la cabeza y miró a Isabel. «Isabel, te pregunto yo, ¿ese, Ricardo, es Ricardo?». Isabel movió los labios un instante, pero no emitió sonido. Esta mañana, Ricardo vino a la aldea, se plantó delante de la casa de Antonio y se puso a gritar improperios. El niño David fue corriendo a buscar a la gente, llorando, y así conseguí acercarme. Fui yo mismo, eché a Ricardo de aquí. La voz de Diego era grave, pero cada palabra caía con un peso enorme. «Dime ahora, ¿qué es eso de que, tu viejo compañero de estudios, ha arreglado que Ricardo busque a Antonio?». La cara de Isabel palideció un instante, pero reaccionó con gran rapidez. «Diego, lo estás malinterpretando». Su voz se volvió suave, temblorosa y con un deje de haber sido agraviada. «Javier solo habla por hablar. Él sabe que Ricardo y Antonio han tenido sus más y sus menos, y tenía miedo de que Antonio pudiera salir perjudicado, por eso mandó a Ricardo a provocarle». Diego la interrumpió. Tenían las cejas tan juntas que parecían una sola línea, y las arrugas de la cara se le hicieron más profundas que los surcos del campo. «Isabel, déjame hacerte una pregunta, y respóndeme con sinceridad. ¿Quieres que Antonio se pegue con alguien, que vaya a la cárcel, y así poder tú marcharte tranquilamente?» Al oír esta frase, el aire en la sala principal se heló. Isabel bajó la cabeza. No habló al momento. Yo estaba en el umbral mirando su perfil, sus facciones cambiaban a toda velocidad, nerviosismo, sentimiento de haber sido agraviada, cálculo, una y otra vez midiendo pros y contras. Podía ver cómo los engranajes de su cabeza giraban sin parar. Y entonces se puso a llorar. Las lágrimas le llegaron muy a tiempo. «Diego,
Tú no sabes cómo he vivido yo todos estos años. Su voz empezó a quebrarse. Yo, muchacha de ciudad, bajé al campo y he estado aquí más de 10 años. No es que no quisiera llevar una vida normal, pero mira este pueblo, mira esta casa. Antonio es bueno, pero no es más que un carpintero, toda la vida entre sus tierras y sus cepillos. Ahora he aprobado para entrar en la universidad, tengo la oportunidad de salir, y no quiero dejarla pasar. Los sollozos se le hicieron más y más fuertes. Vosotros creéis que soy una mala persona, pero ¿alguien ha pensado en lo que he sufrido yo? He estado aquí más de 10 años, he gastado toda mi juventud. Ahora por fin ha llegado una oportunidad, no quiero desaprovecharla. Levantó la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas, mirando a Diego. Sé que he obrado mal, pero la verdad es que yo no quería hacer daño a Antonio. Javier, solo me daba ideas, y yo no acepté. ¿Qué no aceptaste? Diego puso la mano abierta sobre la carta. ¿Y eso de, tú coge la carta de admisión y ven a la ciudad B, lo dice él por gusto? ¿Cuándo recibiste esta carta, le contestaste o no? Isabel se atragantó. Claro que le había contestado. Las cartas estaban en el doble fondo del baúl donde las había escondido, no las que Javier le había escrito, sino los borradores de las suyas. Pero yo no las había sacado todas. Me había guardado un as en la manga, porque necesitaba que todo esto se fuera desvelando poco a poco. Hoy, primero, que Diego viera las cartas de Javier para que supiera que había alguien detrás queriendo hacer daño a mi padre. El grado de implicación de mi madre. Eso lo dejaríamos para la noche, para que ella misma se delatara. Diego estuvo mirando a Isabel un largo rato. Era un hombre recto, pero no tenía el corazón de piedra. Aquella mujer, sentada frente a él, llorando con el cuerpo todo tembloroso, contando sus años de sufrimiento y sus ganas de ver mundo, titubeó. Vi cómo su expresión se suavizaba a un ápice. Isabel también lo vio. Se puso a llorar con más desconsuelo todavía. Diego, te lo ruego, no le digas nada a Antonio. Yo misma se lo diré, hablaré bien con él. Diego abrió la boca para decir algo. Me levanté del umbral. Tío Diego. Mi voz no era fuerte, pero la sala era pequeña y todos me oyeron. Los dos adultos se giraron hacia mí al mismo tiempo. Me acerqué a la mesa. Como yo no llegaba a la altura, tuve que levantar la cara. Tío Diego, esta mañana, cuando Ricardo vino a insultar a mi padre, dijo muchas cosas muy feas. ¿Era ese hombre quien lo había mandado llamar? ¿Por qué quería hacerle daño a mi padre? Hablé muy despacio, separando bien las palabras. Un niño de 5 años y medio, con las palabras más sencillas, había formulado la pregunta más aplastante. Diego me miró con los ojos enrojecidos. Se agachó para ponerse a mi altura. David, el tío Diego no dejará que nadie haga daño a tu padre. ¿Y mamá? Lo miré fijamente. Mamá tampoco me quiere. El llanto de Isabel se paró de golpe. Me miró con la cara bañada aún en lágrimas, pero la expresión se le había quedado congelada. Yo no la miré a ella, solo miraba a Diego. Tío Diego, mi madre ya tiene hecha la maleta. Está en el fondo del armario grande. Se quiere ir esta noche. Las pupilas de Diego se contrajeron de repente. Se puso en pie y se volvió hacia Isabel. Isabel, es verdad. Los labios de Isabel temblaron un par de veces. No pudo decir nada. Un niño de 5 años y medio le había arrancado el último velo que le quedaba. Ya no lloró más. Solo se quedó allí sentada, con la cabeza baja, retorciéndose las manos. Diego guardó silencio un largo rato. Luego dijo una frase. Isabel, si te quieres marchar, no voy a impedírtelo. Ir a la universidad es algo bueno, el país necesita gente preparada. Pero, señaló hacia mí, antes tendrás que dejar claro cómo queda el niño. Y tendrás que hablar claro con Antonio. No puedes hacerlo a escondidas. Y menos todavía puedes hacer que otros tiendan una trampa a Antonio. Su voz no era alta, pero era como una balanza, sabía lo que pesaba cada cosa. Isabel asintió muy ligeramente, como sin fuerzas ya. Diego guardó su carta de admisión y la de Javier en el bolsillo de la chaqueta. La carta la guardo yo de momento. Esta noche, cuando vuelva Antonio, habláis los tres cara a cara. Yo haré de testigo. Cuando terminó de hablar, me miró. David, ven conmigo a casa. Diego, Isabel levantó la cabeza de pronto. Esa carta, ¿podrías? No, Diego no la dejó terminar. Me cogió de la mano y salió. Al llegar a la puerta del patio, volví la cabeza. Isabel seguía sentada en el taburete, su figura encogida entre las sombras de la sala principal. ¿En qué estaría pensando? No lo sé, y no me importaba. En la vida anterior, todas las cosas en las que ella pensaba Javier, la ciudad B, la universidad, su nueva vida eran más importantes que yo. En la balanza de su cabeza, su hijo de 5 años y medio nunca fue más pesado que el otro platillo. Diego me llevaba de la mano por el camino del pueblo. El sol ya se había puesto,
Alguien voceaba a los bueyes en el campo, algún perro dormitaba al pie de una tapia. David. Diego agachó de repente la cabeza para mirarme. Sí. ¿Cómo te enteraste de que tu madre había hecho la maleta? Me lo quedé a pensar un momento. Lo vi. ¿Cuándo lo viste? Hoy al mediodía. Vine a casa a buscar algo y vi que mamá estaba haciendo la maleta. ¿Verdad a medias? Diego no preguntó más, pero apretó un poco más mi mano. Yo sabía que le daba pena, pero su pena en aquellos momentos no bastaba. Esta noche, cuando llegara mi padre a casa, sería entonces la verdadera tormenta. Y en medio de esa tormenta, yo debía proteger a mi padre, no dejar que le pegara a nadie, no dejar que se derrumbara, no dejar que estuviera solo. En la vida anterior, él sufrió todo eso solo, 3 años en la cárcel, regresar a casa y encontrarse con la muerte de su hijo, un hijo que se le fue en una noche, y encanecer solo. Esta vida, a su lado estaría yo. Capítulo 5. Diego me llevó a casa, pero Isabel no nos acompañó. Se quedó en casa de Diego hasta casi anochecer, y no sé lo que hablarían allí. Más tarde, Sebastiana salió a echar de comer a las gallinas, me echó una mirada, hizo como que iba a decir algo, pero negó con la cabeza y volvió a entrar. Yo me senté en el patio esperando a que mi padre volviera. El sol se había hundido detrás de las montañas, las nubes en el horizonte se habían teñido de rojo. En cada casa empezaba a salir humo de las chimeneas, y se oía a alguien llamar a los niños para cenar. Oí unos pasos. Era mi padre. Volvía de casa del tío Pedro cargando con varias tablas que había arreglado, con los pantalones llenos de barro. En cuanto entró en el patio me vio sentado en los escalones de piedra. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Dónde está tu madre? Mamá no está en casa. Frunció el ceño, apoyó las tablas en la pared, se agachó para coger agua de la tinaja con un cazo y se lavó las manos. Si no está en casa, ¿dónde está? En casa del tío Diego. Ah, dijo sin darle más importancia. Cuando terminó de lavarse, entró en la cocina a mirar. En la olla quedaban las gachas del mediodía y algunas bolas de pan de maíz. Me calentó las gachas, partió las bolas de pan y se sentó delante del fogón a comer él mismo, acompañándolas con unos encurtidos. Masticaba con la cara hinchada, muy deprisa. Yo me senté frente a él con mi cuenco, daba un sorbo y lo miraba. Este hombre, en mi vida anterior, después de que yo muriera, vivió solo más de 30 años. No volvió a casarse, no tuvo más hijos. Los del pueblo le presentaban mujeres, pero él siempre decía que no. Unos pensaban que era porque no podía olvidar al hijo muerto, otros, porque no podía olvidar a la mujer que se había ido. En realidad, no era ni lo uno ni lo otro. Él se sentía indigno. Creía que era su culpa no haber sabido proteger a su familia, pero la verdad es que la culpa nunca había sido suya. Solo era un hombre honrado, trabajador, a quien habían tendido una trampa. Papá, tu cepillo estaba en casa, lo he encontrado. Estaba en la caja de herramientas. La masticación se le detuvo un instante. ¿Qué dices? Esta mañana te mentí. El cepillo nunca salió de casa. Dejó la bola de pan y me miró con los ojos abiertos. Niño, no quería que fueras al mercado. Aún no le había dado tiempo a enfadarse, y esa frase lo dejó sin palabras. ¿Cómo? No quería que fueras al pueblo. Bajé la cabeza y miré fijamente las gachas del cuenco. Tenía miedo de que te pasara algo. Su expresión pasó del enfado al desconcierto. Un niño de 5 años y medio diciéndole tenía miedo de que te pasara algo, seguramente pensaría que había tenido una pesadilla o que alguien le había dicho alguna cosa. Alargó la mano y me revolvió la cabeza, con fuerza, me dejó el pelo hecho un desastre. ¿A tu padre qué le va a pasar? No respondí. Él no insistió, nunca fue de insistir, pero su mano, de mi cabeza, pasó a mi nuca y se quedó allí un momento, como si quisiera darme una palmada y la retirara. La puerta del patio crujió. Diego entró. Detrás de él, Isabel. Mi padre vio a Diego y se levantó. Diego, ¿qué pasa? Diego echó un vistazo a la cocina. Un hombre y un niño comiendo gachas frías y pan de maíz, sin un solo plato caliente en el fogón, y apretó los labios. Isabel estaba detrás de él con la cabeza baja. Se había cambiado de ropa, se había vuelto a hacer las trenzas y no se le notaba que hubiera llorado, pero los ojos los tenía hinchados. Antonio, siéntate, que hablemos. Diego se sentó en el taburete de la cocina. Mi padre dejó el pan de maíz y se limpió las manos. Notó que el ambiente era extraño. Cuando Diego venía por su casa, rara vez era para algo bueno. Diego, ¿qué ha pasado? Diego no se anduvo con rodeos. Sacó el sobre del bolsillo de la chaqueta, extrajo la carta de admisión y la puso sobre la mesa. Primero lo bueno. Han admitido a Isabel en la universidad. Es una buena universidad, en la ciudad B. Mi padre se quedó un momento desconcertado y miró a Isabel. Su expresión era compleja, había alegría, pero también algo indescriptible.
¿De verdad? Su voz salió un poco ronca. Isabel no levantó la cabeza, solo asintió ligeramente. Es buena noticia, dijo mi padre. Su voz sonó apagada, pero la comisura de sus labios esbozó una pequeña sonrisa. Estaba contento por ella, contento de verdad, de corazón. Quizá ya presentía algo, pero aún así estaba contento porque ella era su mujer, y su mujer mejoraba, y eso le alegraba. Diego suspiró al verlo. Luego sacó la segunda hoja de papel. Antonio, echa un vistazo a esto. Mi padre la cogió. No sabía leer mucho, pero conocía lo suficiente. Su maestro le había enseñado a leer planos, y luego había ido a las clases de alfabetización del pueblo. Leyó aquella carta, palabra por palabra, con mucho esfuerzo. En la cocina solo se oía el crepitar de la leña en el fogón. Vi cómo los dedos que sostenían la carta se iban poniendo blancos, nudillo a nudillo. Tardó en leerla mucho rato, el triple que Diego. Entonces dejó la carta sobre la mesa y no dijo nada. No estalló de ira, no volcó la mesa, no insultó a nadie. Solo se quedó allí sentado, con la cabeza baja, las dos manos apoyadas en las rodillas. Esas dos manos le temblaban ligeramente. Antonio, Diego empezó a decir. Ya lo he entendido, le interrumpió mi padre. Su voz estaba ronca como si hubiera lijado madera con ella. Levantó la cabeza y miró a Isabel. Isabel, los hombros de ella se encogieron. ¿Has mandado a alguien a buscarme pelea? No era un interrogatorio, sino una confirmación, como cuando comprueba la veta de una madera, a favor o en contra, si es fácil de trabajar o no. Los labios de Isabel temblaron mucho rato hasta que consiguió decir, Antonio, yo no quería hacerte daño. Ricardo ha estado aquí esta mañana, dijo mi padre. El cuerpo de Isabel se quedó rígido. Vino a insultarme. David estaba allí. Cuando mi padre pronunció David estaba allí, su voz se quebró de repente, como si una cuerda que había estado tensa hasta entonces vibrara al soltarse. Bajó la cabeza y me miró. Yo estaba sentado en mi taburete junto al fogón, todavía con el cuenco en la mano, las gachas ya frías. Me miró. Yo también lo miraba a él. Se le enrojecieron los ojos, pero no derramó ninguna lágrima. Se levantó, vino hacia mí, y se agachó. Me quitó el cuenco de gachas frías, lo llevó al fogón y las calentó otra vez. Una vez calientes, me lo volvió a poner delante. Come, dijo. Su voz ya se había serenado. Cogí el cuenco. Las gachas estaban calientes, me quemaban los labios. Pero las bebí, sorbo a sorbo, me las bebí todas. Mi padre seguía agachado a mi lado mientras yo bebía las gachas, sin levantarse. Su mano grande, apoyada en mi espalda, seguía ahí. Diego, sentado a la mesa, tenía los ojos enrojecidos. Isabel estaba en la puerta de la cocina mirando aquella escena. Su cara estaba completamente inexpresiva. No era serenidad, era vacío, como a una persona a la que han vaciado por dentro. Pero yo sabía lo que estaba pensando. Estaba pensando, se acabó. Las cartas las han visto, todo se ha descubierto. Sus planes, hechos con tanto cuidado que su marido fuera a la cárcel, marcharse al amparo de la noche, desaparecer sin dejar rastro, todo estaba arruinado. Pensaba en qué hacer ahora. Su cabeza iba más rápido que la de cualquiera, pero lo que ella no sabía es que yo todavía guardaba otra carta. Los borradores de las cartas que ella había escrito a Javier seguían en mi mochila. De momento, lo dejamos aquí. Deja que la bala vuele un rato. Capítulo 6. Mi padre se quedó en cuclillas a mi lado hasta que me terminé las gachas. Diego se fue. Antes de marchar habló aparte con mi padre en voz baja, solo alcancé a oír la última frase. Antonio, no hagas nada impulsivo. Las cosas importantes se hablan mañana. Mi padre asintió con la cabeza. Isabel seguía allí. No se había ido, no porque no quisiera, sino porque no se atrevía. Diego tenía en su poder su carta de admisión y la carta de Javier. Si se iba en ese momento, no tendría nada. Necesitaba aquella carta de admisión. Sin ella, ni siquiera podría entrar por la puerta de la universidad en la ciudad B. Por eso se quedó. El cielo se oscureció del todo. Mi padre añadió leña al fogón. En la cocina empezó a entrar un poco de calor. La luz de la lámpara de queroseno bailoteaba sobre las paredes alargando las sombras de los tres. Isabel estaba sentada en una silla en la sala principal, sin decir una palabra. Mi padre estaba sentado en la cocina, también sin decir una palabra. Entre ellos, una cortina de tela. Ninguno de los dos rompió el silencio. Yo estaba en mi taburete pequeño, con los brazos rodeando las rodillas. A estas horas, en mi vida anterior, yo ya estaba dormido. Ella se marchó aprovechando que yo dormía. Esta vida, yo no iba a dormir. Esperaba a que ella diera el primer paso. Isabel era una persona inteligente, no iba a quedarse de brazos cruzados. Sus cartas habían sido descubiertas, Diego lo sabía todo. Tenía que encontrar alguna salida antes de que amaneciera. O reconocía su error, pedía perdón,
suplicaba que Diego y mi padre le permitieran marcharse. O se plantaba firme, agarrada a la carta de admisión como único as, en el pueblo. El orgullo de tener a una universitaria era enorme, y Diego no podía impedirle que fuera a estudiar. Yo apostaba por la segunda opción, porque en mi vida anterior ella hizo exactamente eso, solo que entonces nadie había visto las cartas, y su marcha fue mucho más respetable. Y así fue. Al cabo de media hora más o menos, se oyó el ruido de una silla en la sala principal. Isabel apartó la cortina y entró en la cocina. Se sentó frente a mi padre. Antonio. Su voz había recuperado la calma. Mi padre levantó la cabeza. Lo que pasó está mal, lo reconozco. Ese Javier es un pesado al que le gusta dar consejos, y no debía hacerle caso. Pero ya ves, hoy vino Ricardo, tú no fuiste al mercado y no pudo hacerte nada. Al final no ha pasado nada. Su lógica era muy clara, dado que no había habido consecuencias, lo mejor era pasar página. Mi padre no dijo nada. Diego se ha quedado con mi carta de admisión, aunque solo sea provisionalmente, pero yo tengo que ir a la universidad. Antonio, no puedes impedírmelo. Su tono era suave pero muy firme. Aprobé por méritos propios. No puedes impedirme que vaya solo por eso de Javier. Mi padre seguía sin decir nada. Miraba al suelo, fijamente, a las llamas del fogón que se encendían y se apagaban. Cuando me vaya, David se queda contigo. En cuanto yo me instale allí, vendré a buscarlo. Cuando pronunció esta frase, casi me eché a reír. En mi vida anterior había dicho exactamente lo mismo, en cuanto me instale, vendré a buscarte. Y luego nunca volvió, ni en 20 años, ni en 30. En la ciudad B se casó con otro, tuvo otros hijos, se hizo catedrática. En su nueva familia no había ningún David. En su nuevo libro de familia no aparecía ningún Antonio. Mamá, Isabel y mi padre se volvieron a la vez hacia mí. Dices que vendrás a buscarme. La miraba. La luz del queroseno le bailaba en la cara, prendiéndose y apagándose. Es verdad, la pregunta pesaba demasiado. Dicha por un niño de 5 años y medio, era como una piedra que cae en un charco de agua muerta. Los ojos de Isabel parpadearon. Claro que es verdad, mamá iba a mentirte. Me levanté del taburete y me acerqué a ella. Al llegar hasta ella, mi cabeza apenas le llegaba a la altura del pecho, estando ella sentada. Levanté la cara, y la luz del queroseno me saltaba en los ojos. Mamá, he tenido un sueño. ¿Qué sueño? Soñé que te ibas. Te ibas mientras yo dormía la siesta. Llevabas esa maleta marrón, y salías por la puerta de atrás. A ella se le cortó la respiración un instante. Salí corriendo detrás de ti. Fuera llovía. Corrí descalzo hasta la entrada del pueblo llamándote. Mi propia voz empezó a temblar. Pero no era teatro. De verdad temblaba. Porque aquello no era un sueño. Era mi vida anterior. Y te llamé mucho rato, y tú no volviste. En la cocina quedó un silencio absoluto, roto solo por el chisporroteo de la leña. Los labios de Isabel se entreabrieron, se cerraron, se volvieron a abrir. Las manos de mi padre, apoyadas sobre las rodillas, empezaron a empalidecer nudillo por nudillo. Luego me dio fiebre, seguí, cada vez más bajo. La abuela Luisa me abrazaba, pero yo estaba muy caliente, muy caliente. David. Isabel se inclinó de repente, me agarró y me levantó. Me abrazó con mucha fuerza. Quedé atrapado en su abrazo, oliendo el jabón de su ropa. Solo ha sido una pesadilla, tonterías, mamá está aquí, mamá no se va a ninguna parte. Su voz temblaba, pero yo lo notaba perfectamente, ese temblor no era por cariño, sino por miedo. No le asustaba que su hijo hubiera tenido una pesadilla, sino lo exacta que había sido esa pesadilla. Porque ella sí planeaba irse mientras yo durmiera la siesta, porque sí llevaba esa maleta marrón, porque sí saldría por la puerta de atrás. ¿Cómo podía un niño de 5 años y medio saber todo eso? No podía explicarlo, y ese miedo se le notaba. No la aparté ni tampoco la abracé. Me quedé en su abrazo, pero mirando por encima de su hombro la pared de enfrente. Había una grieta en la pared, desde el techo hasta el suelo. En mi vida anterior, cuando tenía fiebre y estaba tumbado en la cama, miraba fijamente esa grieta, esperando que mi madre volviera. Esperaba a que entrara por la puerta, pero ella no vino nunca. Esperando, cerré los ojos y ya no los abrí más. Mamá, mi voz se quedó ahogada en su pecho. Si quieres marcharte, dímelo, no te vayas a escondidas. Su cuerpo se quedó helado. Díselo claro a papá, díselo claro al tío Diego, dímelo claro a mí. Aparté la cara de su hombro y la miré a los ojos. No me hagas correr detrás de ti. Después de esta frase, nadie dijo nada más en mucho rato. Al cabo de un larguísimo rato, mi padre se levantó, se acercó, me cogió de los brazos de Isabel y me llevó consigo. Me sostuvo con una mano bajo el trasero y la otra en la espalda. Su mano era muy firme.
Me llevó a la habitación interior, me puso en la cama de tierra y me tapó con la manta. Luego se sentó en el borde de la cama, puso su mano sobre mi manta, como sujetando algo que pudiera volar y escaparse. No volvió a la cocina, no volvió a dirigirle una sola palabra a Isabel. Se quedó allí sentado a mi lado. En la cocina se oyó el chirrido de una silla al ser arrastrada. Isabel se había levantado. Luego un silencio muy largo. Cerré los ojos, fingiendo que dormía, pero no dejé de escuchar. Oí sus pasos en la cocina, caminaba de un lado a otro, fue hasta la sala, se paró delante del armario grande, se quedó callada mucho rato, luego sus pasos volvieron a la cocina, no cogió la maleta. Esta noche, no se atrevió a irse, pero no era porque hubiera cambiado de opinión, sino porque sabía que en manos de Diego estaban sus cartas y que su carta de admisión también la guardaba él. Si huía esa noche, lo perdería todo. Necesitaba esperar a recuperar su carta de admisión para poder irse. Necesitaba tiempo, preparar de nuevo sus planes. Lo que ella no sabía, era que yo también necesitaba tiempo. Necesitaba toda una noche para que todo se extendiera por la aldea. Diego había visto las cartas, seguro que se lo había dicho a Sebastiana. Y Sebastiana era una mujer incapaz de guardar un secreto no de mala intención, sino de esas que dicen mira, te lo cuento a ti, pero que no se entere nadie. Al día siguiente por la mañana, medio pueblo sabría que Isabel había conspirado con otro hombre para tenderle una trampa a su propio marido, y entonces, aunque ella se marchara, no podría hacerlo limpiamente. En la vida anterior, se había ido tan limpia, nadie supo la verdad. En el pueblo, la historia que se contaba era, Antonio fue a la cárcel, Isabel no podía quedarse y se fue. Todo el mundo la compadecía, nadie compadecía a mi padre. Cuando mi padre salió de la cárcel, cargó para siempre con la fama de marido inútil. Esta vida, no volvería a pasar. La mano de mi padre seguía sobre mi manta. Yo saqué mi manita e intenté cogerle un dedo. Su dedo era áspero como la corteza de un árbol, pero muy cálido. Él no retiró la mano. Al revés, él envolvió entera mi mano en la suya. Apretaba tan fuerte que casi me dolía, pero yo no la retiré. Cerrando los ojos, me quedé dormido dentro de esa mano, porque sabía que esta noche él no se iría de mi lado, no se movería, él se quedaba ahí. Capítulo 7. Me despertaron las voces. El cielo aún no estaba claro, por entre el papel de la ventana filtraba una luz grisácea. Mi padre ya no estaba al borde de la cama, estaba en la sala principal, y no era la única voz que se oía, la de Diego también, y la voz de otro hombre, grave, indistinta, con un deje impaciente. Ricardo. Se me encogió el corazón de golpe, me levanté de la cama, descalzo, y de puntillas me fui a escuchar detrás de la cortina. En la sala principal estaba encendida la lámpara de queroseno. Diego estaba sentado junto a la mesa de madera, lívido. Mi padre estaba al otro lado de la mesa, con los puños apretados y las venas del rostro saltadas. A Ricardo lo tenían cogido entre dos hombres, uno era Fernando, el hijo de Diego, el otro era Simón, el jefe de la milicia popular. Ricardo tenía la comisura de los labios rota y un ojo hinchado. Evidentemente, en el proceso de invitarlo no había sido todo lo amable que debiera. Habla. Diego dio un puñetazo en la mesa, hasta el tazón esmaltado dio un bote. ¿Quién te mandó ir a provocar a Antonio? Ricardo, con la cabeza ladeada, soltó una sarta de barbaridades ininteligibles. Fernando le dio una palmada en la nuca. Habla en cristiano. Si hablo, me dejáis ir. Ricardo enseñó los dientes. Si no hablas, mañana mismo llamo a la comisaría del distrito. La voz de Diego se volvió fría. Provocación con premeditación, y con tus antecedentes en el distrito, no creo que te vaya muy bien. La expresión de Ricardo cambió. Era un matón, sí, pero no un temerario. Atacaba solo a los más débiles. En mi vida anterior, se atrevió a provocar a Antonio porque sabía que Antonio tenía mal genio y que pegaría el primero, entonces el culpable sería Antonio y no él. Pero frente a Diego y al jefe de la milicia, se acobardó. Un tal Javier soltó por fin. De la ciudad B, llamó por teléfono a la oficina de correos del pueblo, me mandó recado con mi primo, me dio 50 euros para que fuera a insultar a ese tal Antonio. 50 euros. En 1978, 50 euros era la mitad de lo que una familia campesina gastaba en medio año. Los puños de mi padre se apretaron más. ¿Y cómo contactó contigo? Diego siguió preguntando. Mi primo trabaja de telefonista en la oficina de correos. Ese Javier llamó y habló con él, y mi primo me avisó a mí. Diego miró a mi padre. La cara de mi padre era como una plancha de hierro. ¿Qué te encargó decir? Ricardo vaciló un momento. Que insultara a la mujer del tal Antonio. Cuanto más bajo, mejor. Me dijo que si el tal Antonio pegaba primero, me daba 100 más.
Al oír esta frase, el aire en la sala pareció solidificarse. Fernando y Simón se miraron el uno al otro. Mi padre, en cambio, no dijo nada. Sus manos pasaron de puño a palma abierta, y luego otra vez a puño. Yo, detrás de la cortina, miraba a esas manos. Eran las manos que habían hecho trabajos de carpintería durante más de 10 años, llenas de callos y cicatrices viejas. En mi vida anterior, esas manos se cerraron en un puñetazo que se estrelló contra la sien de Ricardo. Luego esas manos fueron esposadas. Luego esas manos grabaron en la tabla de madera de la celda David durante 3 años. Esta vida. Aparté la cortina. Papá. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Un niño con chaqueta de algodón, descalzo, de pie detrás de la cortina, con los ojos negros reflejando la luz del queroseno. David, te has despertado. La voz de mi padre se ablandó al instante. Me acerqué a sus pies, levanté la cabeza y eché un vistazo a Ricardo. Ricardo también me miraba. Sus ojos se movieron inseguros. Me reconoció. Aquel mediodía, este niño se había abrazado a sus piernas llorando y había llamado a Diego. No lo miré mucho rato. Me acerqué a mi padre y le cogí la mano. Su mano estaba muy caliente. No era la temperatura del cuerpo, era la sangre que se le subía a los puños. Lo cogí de la mano y lo llevé hacia la cama. Papá, tengo hambre. Él se quedó perplejo un momento. Luego respiró hondo, muy hondo, tanto que parecía que quería tragarse todo lo que llevaba dentro. Se agachó, me cogió en brazos y se giró hacia la cocina. Al pasar junto a Ricardo, se detuvo un segundo. Ricardo encogió el cuello, pero mi padre ni siquiera lo miró. Entró en la cocina conmigo, sacó las gachas de la olla y las puso a calentar otra vez en el fogón. Su espalda daba a la sala. En la sala, Diego continuaba interrogando a Ricardo. Mi padre no intervino en nada. Yo estaba sentado junto al fogón viéndole mover las brasas. Lo hacía muy despacio. Cada movimiento era muy lento, como si se estuviera conteniendo con todas sus fuerzas. Papá, no pegues a nadie. Su mano, que removía las brasas, se detuvo un momento. Si pegas a alguien, irás a la cárcel. Si vas a la cárcel, no quedaría nadie que cuide de mí. Él volvió la cabeza para mirarme. Sabía cuánto pesaba aquella frase. Él era un hombre que prefería sufrir él antes que hacer sufrir a los suyos. Pero pegar lleva a la cárcel y si vas a la cárcel no queda nadie para cuidar al niño. Esas dos cosas juntas eran como unas esposas para él. No se contenía por él mismo, se contenía por mí. No te preocupes. Su voz sonó grave, como salida de las entrañas de la tierra. No voy a pegar a nadie. Puso las gachas calientes delante de mí. Las fui bebiendo a sorbitos. En la sala, Diego ordenó a Fernando y a Simón que se llevaran a Ricardo, dijo que lo encerraran de momento en el almacén de la brigada del partido y que ya se vería por la mañana. Luego Diego entró en la cocina, miró a mi padre, me miró a mí, suspiró. Antonio, lo de Isabel, tú mismo tienes que decidirlo. Yo la carta de admisión te la guardo provisionalmente. Mi padre asintió. No hagas nada impulsivo. No. Diego se fue. En la cocina volvimos a quedarnos solos padre e hijo. El cielo empezó a clarear. En el patio, el gallo cantó por primera vez. Yo dejé el cuenco de gachas y me limpié la boca. Papá, si mamá quiere irse, déjala que se vaya. Su cuerpo se quedó rígido, pero que lo diga claro, que se vaya porque quiere, que no sea culpa tuya. Muy despacio, él se giró y se agachó para quedar frente a mí. La lámpara de queroseno estaba a punto de apagarse, el fuego del fogón también se estaba extinguiendo. Del otro lado del papel de la ventana empezaba a filtrarse la luz del día, iluminándole la cara. Su mirada, al posarse en mí, era muy compleja. Parecía mirar a un niño de 5 años y medio, pero también a alguien que había vivido más años que él. David, dijo con voz muy baja, ¿cómo es que lo sabes todo? No contesté, solo alargué la mano y le toqué el pelo. Negro, todo negro. Esta vida, tú no encanecerías en una noche. Yo no dejaría que encanecieras en una noche. Amaneció. La noticia voló por el pueblo más rápido que las alas de una golondrina. Sebastiana salió muy temprano a por agua, y junto al pozo se puso a charlar con las vecinas. Usó ese tono tan particular de mira, te lo cuento a ti pero que no se entere nadie. Para media mañana, todo el pueblo lo sabía. Ese viejo compañero de estudios de Isabel, en la ciudad B, había pagado 50 euros a Ricardo para que provocara a Antonio. Isabel llevaba tiempo manteniendo correspondencia con ese hombre. Isabel ya tenía hecha la maleta y pensaba escaparse al anochecer, aprovechando que el niño se durmiera. La noticia corrió como la pólvora. Quienes la criticaban decían, Isabel tiene el corazón más venenoso que una culebra, Carita sorprendida es una urbanita, siempre se creyó superior a nosotros. Unos pocos salían en su defensa, ha entrado en la universidad, ¿qué futuro iba a tener aquí?
Pero esas voces se oían muy bajito, porque eso de tender una trampa a tu propio marido era demasiado. Sobre las 9 o las 10, un grupo de mujeres se plantó en la puerta de mi casa. No entraron en el patio, se quedaron fuera, estirando el cuello para mirar hacia adentro. Isabel seguía sentada en la sala principal, sin moverse. Mi padre estaba en el patio arreglando unas cañas de bambú, sin decir esta boca es mía. Yo estaba sentado en el quicio de la puerta. Alguien me llamó, David, ¿de verdad se va tu madre? No contesté. Pobre criatura, suspiró una de ellas. Isabel lo oiría todo desde la sala. Ella no había parado de tener una expresión muy mala. Desde la noche anterior, no había probado bocado, pero no se hundió. Seguía buscando la manera de salir adelante. Poco antes del mediodía, salió de la sala y se plantó en el patio, frente a mi padre. Antonio, mi padre detuvo la mano sobre el bambú. Voy a casa de Diego a recuperar la carta de admisión. Mi padre la miró un instante y no respondió. Lo de David. Hizo una pausa, lo hablamos tú y yo tranquilamente. Había en su tono una suavidad calculada, meditada. Yo supe enseguida lo que iba a hacer. Iría a casa de Diego y, usando sus mejores armas, llorar, dar pena, razonar, poner condiciones, intentaría que le devolviera la carta de admisión. Una vez en su poder, ella tendría el as en la manga. Mi padre no se lo impidió. Solo dijo, ve. Salió por la puerta del patio. Yo la seguí. A los pocos pasos, ella notó que la seguía y se paró. David, quédate en casa. Voy con mamá. Sus ojos se movieron inseguros. No le convenía que la acompañara. Pero fuera, en la calle, había gente mirando, y no podía apartar a empujones a su propio hijo. Bueno, pues ven. Me cogió de la mano y caminamos hacia casa de Diego. Su mano era muy delgada, los nudillos muy marcados, la punta de los dedos fría. Por el camino, los vecinos que nos veían pasar nos miraban con distintos ojos, unos con compasión, otros con desprecio, y muchos con una curiosidad insaciable. Isabel miraba al frente, la espalda muy recta, andando muy deprisa. Incluso en esa situación, se empeñaba en mantener las apariencias. Cuando llegamos a casa de Diego, él estaba partiendo leña en el patio. Al verla, dejó el hacha en el tajo. Isabel, Diego, lo de la carta de admisión. Entra y hablamos dentro. Ya en la sala, Diego dijo a Sebastiana que me llevara al patio a jugar un rato. Yo no me moví. Tío Diego, yo también quiero oír. Diego me miró. Seguramente pensó que un niño de 5 años no tenía por qué estar en esas conversaciones, pero al final no dijo nada. Al día anterior, las cosas que yo había dicho habían cambiado su manera de tratarme. Ya no me veía como a un niño normal. Los tres nos sentamos en la sala. Isabel fue la primera en hablar. Esta vez no lloró. Diego, lo de anoche lo reconozco. Hice mal. Lo de Javier, no volveré a tener relación con él, pero tengo que ir a la universidad. Eso está por encima de todo. El país recuperó los exámenes de acceso para que los más capacitados sirvan al país. Me han admitido, no puedo dejarlo pasar. Apeló al país y al servicio a la nación. El año era 1978. La palabra examen de universidad pesaba más que el oro. Los exámenes los había reinstaurado el mismo presidente Den. Los que entraban en la universidad eran el futuro de la patria. Diego era el secretario de la aldea, más que nadie, sabía el peso de todo aquello. Titubeó. Isabel se dio cuenta al instante y quiso aprovecharse. Me devuelves la carta de admisión. Cuando yo me vaya, David se queda con Antonio. Yo mando dinero para su manutención todos los meses. Cuando me gradúe y me den destino, me llevo a David a la ciudad. No hace falta que me lleves. Mi voz cortó sus palabras. Isabel y Diego se volvieron a la vez hacia mí. Me levanté de mi taburete y me acerqué a Diego. Tío Diego, quiero enseñarte una cosa. Me descolgué la mochila, no me la había quitado en toda la noche, ni siquiera para dormir, y saqué el fajo de cartas que llevaba dentro. No eran las cartas que Javier había metido en el sobre. Eran todas las cartas que Isabel había escondido en el doble fondo del baúl, incluidos los borradores de las que ella le había escrito a Javier. Puse el montón de papeles sobre la mesa de madera. A Isabel se le fue de golpe todo el color de la cara. Se quedó tan atónita que no tuvo tiempo ni de alargar la mano para quitarlas. Eso, su voz era un hilo. ¿De dónde lo ha sacado? De la maleta que estaba debajo del armario, dije yo. Ella se puso en pie de un salto. La silla cayó al suelo con un gran estrépito. Me miró fijamente con los labios temblorosos. Diego ya había cogido la primera carta, la de arriba del todo. La leyó unos renglones y se quedó lívido. Era el borrador de una carta que Isabel le había escrito a Javier. Su letra era muy bonita, cada trazo bien dibujado, como de imprenta. La carta decía: Javier, me quedo tranquila sabiendo que ya has arreglado lo de Ricardo. A Antonio yo le conozco, seguro que se pelea. Una vez que esté dentro,
yo por mi lado podré arreglarme. No te preocupes por David. Yo le dejo con Antonio y los suyos, ellos pueden criarlo. Cuando Diego leyó no te preocupes por David, su voz se quebró. Levantó la cabeza y miró a Isabel. Isabel, por fin, se echó a llorar, pero esta vez sin hacer ruido. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas y caían una a una sobre el cuello de su blusa. Isabel, la voz de Diego era pesada como una piedra. ¿Tú misma escribiste esto? Ella no pudo negarlo. No podía negarlo, era su letra, y en el pueblo todos los que habían ido a las clases de alfabetización la reconocían. Diego hojeó las cartas. Había varias más. Unas de Javier para ella, otras borradores de ella para Javier. La más antigua era de un año atrás justo cuando empezó a correr la noticia de la recuperación de los exámenes de acceso a la universidad. Un año entero. Habían estado planeando durante un año entero. Desde los preparativos para los exámenes hasta la contratación de Ricardo, hasta la huida nocturna, cada paso estaba premeditado. Diego fue poniendo las cartas sobre la mesa, una a una. La mesa de madera era grande, pero cuando la hubo cubierto toda, no cabían más. Isabel estaba al otro lado de la mesa con las manos caídas a los costados, apretándolas hasta hacer puños. Diego, no digas más. Diego la interrumpió. Su voz no era alta, pero sonó como una puerta que se cierra. La carta de admisión te la devuelvo. Irás a la universidad. Pero, se levantó de la silla y vino hacia mí. Se agachó para ponerse a mi altura. Puso sus manos sobre mis hombros, y pesaban mucho. David, ahora el tío Diego te pregunta, ¿con quién quieres quedarte? Lo miré a los ojos. Con mi padre. Diego asintió. Se puso de pie y se volvió hacia Isabel. Isabel, el niño se queda con Antonio. Tú vete a la universidad. Pero antes de marcharte, tienes que hacer 3 cosas. Primera, delante de mí, delante de Antonio y delante de los vecinos de la aldea, decir bien claro que te vas porque tú quieres. Que no es que Antonio no te haya tratado bien, que no es que te hayan empujado. Segunda, arreglar con Antonio cómo quedan las cosas. Que quede claro, sin ambigüedades. Tercera, me miró. Pide perdón a David. Isabel se tambaleó. Tuvo que sujetarse del borde de la mesa. Luego se fue poniendo de cuclillas, muy despacio. Cada vez que doblaba las rodillas era como si le quitaran un hueso. Se quedó en cuclillas delante de mí, con su cara a la altura de la mía. Seguía derramando lágrimas. David, pronunció mi nombre. Yo la miraba. Mamá te pide perdón. Su voz se rompió en pedazos. Yo no dije nada. En mi vida anterior, yo había corrido detrás de la espalda de ella, había corrido mucho, mucho rato. En esta vida, yo me quedaba quieto mirándola inclinar la cabeza delante de mí. Ella alargó la mano para tocarme la cara. Yo di un paso atrás. Su mano se quedó en el aire. Era una mano muy bonita, dedos largos, uñas limpias. Pero esa mano nunca se había posado sobre mi frente cuando yo tenía fiebre. Esa mano había preferido coger la maleta en vez de quedarse a abrazarme. La mano se fue retirando, muy lentamente. Isabel se puso de pie y no volvió a decir nada. Dio media vuelta y salió por la puerta de la sala. La luz del sol entraba por la puerta abierta e iluminaba aquellas cartas desparramadas sobre la mesa. Letras blancas sobre papel blanco, cada una con su puñalada. Capítulo 9. Isabel se fue. No se fue a escondidas. Se fue delante de todo el pueblo. Diego organizó un pequeño acto de despedida en la explanada del cuartelillo. Lo llamó fiesta de despedida, pero en realidad fue un aviso. Puso a Isabel delante de todos para que contara lo que tenía que contar. Isabel habló muy poco. Me han admitido en la universidad, voy a estudiar a la ciudad B. David se queda aquí con Antonio. Me voy porque he decidido irme. Su voz era clara y hasta con un aire de dignidad, pero sus ojos no miraban a nadie. La gente murmuraba. Alguien preguntó, ¿y Antonio? Diego respondió, lo de Antonio no tiene nada que ver. En público no dio a conocer el contenido de las cartas. Lo de las cartas, los vecinos ya lo sabían por Sebastiana más o menos. Diego lo hacía para guardarle a Isabel el último resto de dignidad. Pero Isabel debía de saber que esa dignidad ya no existía, porque quienes estaban allí abajo no la miraban como antes. Ya no decían Isabel es tan lista, Isabel es una mujer culta. Ahora era un silencio incómodo, y miradas de reojo, y ese suspiro que se ahoga en la tosecilla. Cuando terminó el acto, Isabel volvió a casa. Tenía que hacer las maletas. Mi padre y yo estábamos en casa. Ella no cogió la maleta marrón la que yo había revuelto, la que había registrado Diego, seguramente le parecía que no podía usarla ya. Agarró un viejo bolso de lona y metió lo imprescindible. La ropa, los papeles, la carta de admisión. La carta de admisión se la había devuelto Diego. Mientras ella hacía el latillo, mi padre estaba sentado en la sala arreglando la pata de una silla. El cepillo pasaba una y otra vez sobre la madera, arrancando virutas finas.
sonaba como un reloj de pie. Isabel dejó el bolso de lona junto a la puerta de la entrada. Se quedó allí de pie, mirando a Antonio. Antonio no levantó la cabeza. Antonio. El cepillo se detuvo. Me voy. Él no contestó. David, cuídalo bien. De nuevo se oyó el sonido del cepillo. Una pasada. Otra. Isabel vaciló un momento. Se agachó a coger el bolso de lona. Entonces se giró hacia mí. Yo estaba en el patio, a mi espalda el viejo árbol de azufaifas. En mi vida anterior, Isabel no había probado ni una de las azufaifas de ese árbol. Se acercó a mí. David. Levanté la cara. Mamá se va. Dije, vale. Los labios de ella temblaron un instante. Se agachó y me acarició la cabeza. Esta vez no me aparté. Su mano estuvo sobre mi cabeza 3 segundos, ni uno más. Se levantó, cogió el bolso de lona y cruzó la puerta del patio. No volvió la cabeza. Yo tampoco salí corriendo. Desde el patio, vi su espalda alejarse por la callejuela hasta llegar a la entrada del pueblo. En la entrada, bajo la gran acacia, había varias personas. La abuela Luisa estaba, Diego también, y algunos vecinos. Isabel pasó entre ellos. La abuela Luisa la miró, movió los labios, pero no dijo nada. Diego asintió con la cabeza, como quien se despide. Ella se encaminó hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo. El camino se perdía en el horizonte. Al final estaba la estación de autobuses, luego el tren a la ciudad, luego el tren a la ciudad B. Se fue. El camino era largo. Su figura se fue haciendo cada vez más pequeña, más pequeña. Finalmente, desapareció en el horizonte. En mi vida anterior, yo había corrido detrás de ella descalzo hasta la boca del pueblo, bajo la lluvia, hasta quedarme afónico. En esta vida, yo estaba en el patio viéndola recorrer aquel camino hasta el final, sin correr, sin llorar. No llovía. El cielo estaba despejado. Ese cielo de septiembre era alto, limpio, sin una sola nube. Bajo el árbol de las azufaifas, pensé de repente, este año este árbol ha dado mucha fruta. Las ramas se doblaban de tan cargadas. Rojas, maduras. Capítulo 10. Justo cuando miraba el árbol de azufaifas, 2 manos grandes me agarraron por detrás. Mi padre me levantó por encima de su cabeza. Alargó la mano, cogió una azufaifa y me la metió en la boca. Dulce, crujiente. Mascaba la azufaifa mientras él me subía a sus hombros. Me llevó hacia la casa. Tenía el cuello ancho, curtido, rojizo, y los vellos me pinchaban en los muslos. Papá, ¿no estás triste? Su paso vaciló un instante. Luego dijo una frase, contigo a mi lado, no. Su voz sonó muy sorda, como salida del fondo de su pecho. Bajé la cabeza y pegué mi mejilla a su pelo. Negro, todo negro, ni una cana. Cerré los ojos. En mi vida anterior, él se sentó junto a mi tumba toda una noche, y al amanecer ya tenía el pelo blanco. Luego vivió solo en el pueblo más de 30 años. Pasó las fiestas solo, comió solo, envejeció solo. Cada año, por el día de los difuntos, subía a la ladera y ponía sobre mi tumba un cuenco de gachas de boniato y un cuenco de agua con azúcar moreno. Decía, David, papá te ha calentado las gachas. Decía, David, este año las azufaifas han salido otra vez muy buenas. Decía, David, papá te echa de menos. Lo decía solo. Nadie le respondía. Hasta que él también se fue. Lo enterraron a mi lado. En la ladera, 2 montículos, uno grande y uno pequeño, juntos para siempre. Aquel año, apenas quedaba gente en el pueblo. Los jóvenes se habían ido a la ciudad. Solo una nieta de la abuela Luisa vino a limpiar las tumbas y dejó un ramillete de flores silvestres. Nadie sabía quiénes estaban enterrados allí. Nadie sabía que aquel hombre llamado Antonio había esperado toda su vida. Y nadie sabía que aquel niño llamado David nunca había visto a su madre venir a buscarlo bajo la lluvia. Pero esta vida había sido diferente. Yo estaba vivo. Su pelo seguía siendo negro. Sus hombros seguían siendo anchos. Me llevaba hacia la casa con pasos largos y firmes. Todavía nos quedaban muchas décadas por vivir. Comer juntos. Pasar las fiestas juntos. Envejecer juntos. Él nunca más volvería a estar solo. Capítulo 11. Los días pasaron con más tranquilidad de lo que había imaginado. El primer mes después de que Isabel se fuera, no hubo ninguna noticia. El segundo mes, Diego recibió una carta de la ciudad B, de Isabel para Antonio. Dentro venían 20 euros y unos cupones de pan. En la carta decía que estaba bien y que Antonio cuidara del niño. Mi padre no abrió esa carta. Lo hizo Diego. El dinero y los cupones los guardó él, y leyó la carta en voz alta para mi padre. Cuando terminó, mi padre dijo, devuelve el dinero. Diego dudó un momento, pero lo hizo. A partir de entonces, todos los meses llegaba dinero de Isabel, y todos los meses se devolvía. Al sexto mes, ella dejó de enviarlo, y luego,
Pasado un tiempo, dejó de saberse nada de ella. No sé en qué momento se casó con Javier, ni me importa. Aquellas cosas ya no tenían nada que ver conmigo. Mi padre y yo seguimos con nuestra vida en el pueblo. Él siguió con su carpintería, y yo empecé a aprender las letras con la abuela Luisa, que había ido unos años a la escuela en su juventud y sabía bastantes. Más tarde, en el pueblo abrieron una escuela, y yo entré a estudiar. Mi padre se esforzó mucho para pagarme los estudios. De día trabajaba en la carpintería, y por la noche aceptaba encargos. En invierno se le llenaban las manos de sabañones y grietas como la corteza de un árbol viejo. Nunca se quejaba de dolor. El dinero que ganaba con sus muebles lo dividía en dos partes, una para comprar comida, y la otra la ahorraba para pagarme la matrícula. Un año, al empezar el curso, subieron la matrícula. Él no tuvo más remedio que vender la única gallina que teníamos. Era una gallina que yo había criado, a la que cada día le buscaba gusanos. Cuando él la vendió, yo lo vi. Estaba de espaldas, entregó la gallina, contó el dinero, y se quedó quieto un buen rato antes de darse la vuelta. Su cara estaba muy seria, pero yo sabía que por dentro se le removía todo, porque aquella noche, cuando me sirvió las gachas, le echó una cucharada de azúcar moreno de más. Él nunca te dice que te quiere, pero pone todo su cariño en esa cucharada de azúcar. Yo en la escuela me esforcé mucho. No era porque mi vida anterior me hiciera más listo que los demás que podía saber un niño muerto a los 5 años y medio. Era porque sabía que cada céntimo de la matrícula era sudor de él. No podía desperdiciarlo. En la escuela primaria, fui el primero de la clase. En la secundaria, también el primero. En el instituto, conseguí entrar en el mejor de la capital de la provincia. El día que mi padre me llevó a la capital, recorrió 15 kilómetros cargado con mi equipaje. No quiso que yo llevara nada. Tuve tranquilo, que no te canses. Su pelo todavía era negro. Bueno, ya le habían salido unas cuantas canas. Pero no le habían salido en una noche, sino poco a poco, mezcladas entre las negras, como la veta de la madera. Él envejecía, pero envejecía despacio, no como en la vida anterior, en una noche. En los 3 años de instituto, volvía a casa cada mes. Cada vez que volvía, él sacrificaba una gallina. Las gallinas las había vuelto a criar. Un hombre solo, cuidaba sus gallinas con más esmero que nadie. El gallinero lo limpiaba a conciencia, y mezclaba la comida con gusanos que él mismo iba a buscar al monte. Yo le pregunté por qué se tomaba tanto trabajo con las gallinas. Él me dijo, la gallina que criabas tú de pequeño, la vendí, nunca se me ha olvidado. Yo comía el pollo y casi me echaba a llorar. Cuando llegó el momento de los exámenes de acceso a la universidad, saqué el tercer mejor expediente de toda la provincia. En la solicitud de admisión, puse en primera opción la universidad de la capital de la provincia. Mi tutor me llamó, David, con tu nota puedes optar a las universidades de la ciudad B. Yo le dije, a la ciudad B no voy. Mi tutor me preguntó por qué. Está muy lejos de casa, respondí. Lo que no dije fue que en la ciudad B había una persona a la que no quería ver. La universidad de la capital de la provincia estaba a 300 kilómetros de casa. En autobús se tardaban 4 horas. Yo volvía cada mes. Mi padre siempre me esperaba en la entrada del pueblo, bajo la vieja acacia. La acacia había crecido aún más, sus ramas cubrían más sombra que antes. Él se quedaba allí abajo, con los ojos entornados mirando hacia lo lejos, y en cuanto veía mi figura, salía de la sombra. No me hacía señas, ni me llamaba, solo se quedaba a un lado del camino esperando a que yo llegara. Entonces me cogía la mochila, se la echaba al hombro y se volvía hacia casa. ¿Tienes hambre? El pollo ya está guisado. Siempre la misma frase. Cuando me gradué en la universidad, me destinaron a una fábrica en la capital de la provincia. Sección técnica. Empleo fijo. La noche que mi padre se enteró, bebió 2 copas de más. Normalmente no bebía mucho. Aquel día bebió medio litro de aguardiente y se le puso la cara como un tomate. Se sentó en las escaleras de piedra del patio, mirando las estrellas. David, sí, has triunfado. Cuando lo dijo, sonrió. Él sonreía muy pocas veces. Cuando sonreía se le juntaban todas las arrugas alrededor de los ojos, y se le veían las muelas, ya le faltaban 2. Yo me senté a su lado. Tenía 22 años. Le sacaba media cabeza, pero sentado a su lado, me sentía como aquel niño de 5 años y medio. El niño que aquella mañana de otoño se había bebido las gachas con azúcar moreno. Papá, el año que viene te llevo a la capital conmigo. No voy. ¿Por qué? ¿Y quién cuida de la casa? ¿Qué hay que cuidar en la casa? La azufaifa, esa que plantamos cuando tú eras pequeño. ¿Quién la vigila? No terminó de decir tu madre. Dio un respingo en la palabra y siguió. Lo que él no dijo, pero yo lo entendí. Querría decir desde que tu madre se fue, solo he quedado yo,
o quizás si tu madre volviera algún día, pero no dijo nada de eso. Volvió a beber un trago. Yo tampoco pregunté. A veces, lo que no se dice es mejor que lo que se dice. Al final no lo llevé a la capital conmigo. Él no quiso dejar el pueblo. Decía que si él se iba, las gallinas no tendrían quien las cuidara, que la azufaifa se quedaría sin agua, que mi taburete de pequeño se llenaría de polvo. En realidad, todas eran excusas. Él no quería marcharse. Había cuidado de esta casa toda la vida. Desde que mi madre se fue, él había vivido solo en este patio, con esta azufaifa, con esta habitación. No creía que fuera un sacrificio. Decía, David está en la capital, yo tranquilo. Yo cuido de la casa, y con eso me basta. El tiempo pasó como el agua que fluye sin descanso. Pasaron muchos años. La reforma y la apertura. Las tierras se repartieron. Aparecieron los primeros millonarios. La gente del pueblo se fue marchando poco a poco. Los jóvenes emigraban a las ciudades. Mi padre seguía con su carpintería. Su oficio ya era famoso en decenas de kilómetros a la redonda. Hasta gente de la capital venía en coche a encargarle muebles. Él no subía los precios. No es que no quisiera, sino que él decía, uno de este oficio gana con su trabajo. Si subo los precios, defraudo a mis clientes de siempre. Yo le mandaba dinero, pero él no lo gastaba. Lo ahorraba todo. Lo guardaba en el gran armario que él mismo había hecho. Una vez, volviendo a casa, le dije en broma, papá, ¿para qué ahorras tanto? Él dijo, para cuando te cases. Y más tarde, efectivamente, me casé, en la capital. Ella era hermana de un compañero de trabajo, 2 años menor que yo, de carácter dulce, sonrisa con unos ojos que se le arqueaban como lunas. La boda la hicimos en la capital. Mi padre vino. Llevaba una nueva chaqueta de algodón azul, él mismo la había cosido. Como era carpintero y no sastre, las puntadas le salían todas torcidas, igual que aquella mochila que me había hecho de pequeño. Pero puesta en él, estaba muy elegante. En la boda, la gente le brindó, bebió bastante, con la cara tan colorada como un cerdo asado. Alguien le preguntó, Antonio, ¿tú no eres guapa? ¿Estás contento? Frotándose las manos, se pasó un buen rato sonriendo, hasta que por fin dijo, contento, contento. Cuando sonreía, yo le miré el pelo. Casi todo blanco, pero un blanco que había ido saliendo poco a poco. Era la huella del tiempo, no la del dolor. Pasaron más años. Un día, mi padre me llamó por teléfono. Ya habían puesto línea en el pueblo, y él había tardado mucho en aprender a marcar los números. En el teléfono, carraspeó un buen rato antes de decir, David, ha venido una persona. ¿Quién? Se quedó callado un momento. Tu madre. Mi mano apretó el auricular. Ha venido al pueblo. Dice que la universidad la ha enviado a dar clases de apoyo al campo. Clases de apoyo al campo. Otro mérito más para añadir al brillante currículum de la catedrática Isabel, atendiendo a la llamada del país, regresa al lugar donde fue destinada para apoyar la educación rural. Ella, la voz de mi padre era queda, subió a la ladera, donde en mi vida anterior estaban mis restos. En esta vida no había nada en aquella ladera. Mi padre, años atrás, había plantado allí una acacia. Cuando yo era pequeño le pregunté por qué. Dijo, para que dé sombra. Lo que no dijo era que, si yo no hubiera revivido, debajo de ese árbol estaría mi tumba. Plantó un árbol allí, como si mientras el árbol viviera, algo se mantuviera con vida. Estuvo mucho rato de pie junto al árbol, dijo mi padre. Y luego vino a casa. Preguntó por ti. Le dije que estabas en la capital. Bien. Y se fue. Lo contó con una tranquilidad pasmosa. Pero yo lo noté. La mano que sostenía el auricular le temblaba. A cientos de kilómetros de distancia, a través del teléfono, oía su respiración, pesada, contenida. Papá, sí, no te pongas triste. Se quedó callado varios segundos. No estoy triste, colgó sin más. Me quedé un buen rato con el auricular en la mano. Luego pedí permiso en el trabajo y volví a casa. Cuando llegué era casi de noche. Mi padre estaba en el patio, sentado bajo la azufaifa. El árbol ya era viejo, el tronco lleno de grietas, las ramas ya no tan frondosas como antes, aunque este año había vuelto a dar fruto. Al verme, se puso de pie. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto así de repente? Te echaba de menos. Él refunfuñó algo así como siempre haciendo el loco, pero sus pasos ya se dirigían a la cocina. No hacía falta adivinar qué iba a hacer, a guisar el pollo. Mientras comíamos, le pregunté, ¿dijo algo más? Mordisqueando un muslo de pollo, respondió con la boca llena, no. Estuvo un rato y se fue. ¿Cómo la viste? La masticación se le hizo más lenta. Vieja, dijo vieja, no dijo más delgada, ni más gorda, ni qué tal estaba. Dijo vieja. Con esa sola palabra resumió todo lo que sintió en el instante en que la vio. No pregunté más.
A la mañana siguiente fui a la escuela primaria del pueblo, donde Isabel estaba dando clases de apoyo. No entré. Me quedé fuera, mirando a través de la verja de hierro. En el patio, una mujer estaba dando clase a unos niños. Al aire libre, sentada en una silla plegable, rodeada de unos 7 u 8 pequeños de unos 8 años. Tenía el pelo completamente blanco. No un blanco que hubiera salido poco a poco, sino un blanco muy uniforme, muy lavado. Llevaba un jersey gris, gafas, la espalda ligeramente encorvada. Su voz llegaba desde el patio. Niños, hoy vamos a aprender un poema. La madre cose con hilo en la mano /diagonal la ropa del hijo que se va lejano. Cuando recitó se va lejano, la voz se le quebró un instante nada más, y luego volvió a la normalidad. Quizás nadie lo notó, pero yo sí. Me quedé detrás de la verja mirándola mucho rato. No me descubrió. Estaba concentrada enseñando a los niños a leer el poema. Lo hacía muy bien. Sus gestos eran suaves, su voz clara, guiándoles palabra por palabra. Su rostro parecía tranquilo, pero su mano, la que tenía sobre la rodilla, temblaba ligeramente. No sé qué pasaba por su cabeza. Quizás recordaba aquella mañana de otoño en que le había dado a un niño de 5 años y medio gachas con azúcar moreno. Quizás recordaba aquel camino de tierra que llevaba al pueblo, aquel atardecer en que no volvió la vista atrás. Quizás no recordaba nada, solo era vieja. Sonó la campana. Los niños salieron al patio a corretear. Ella se levantó despacio, recogió la silla y se dirigió hacia el edificio de clases. A mitad de camino se detuvo. Se dio la vuelta y me vio, detrás de la verja. Nos separaban 20 pasos y una verja de hierro. Ella entrecerró los ojos detrás de las gafas, la vista cansada le costaba enfocar. Entonces me reconoció. Vi cómo movía los labios. No pronunció nada, pero supe lo que sus labios formaban. Formaban David. Nos miramos unos 10 segundos. Entonces yo hablé. Hola, señora Isabel. Su cuerpo se tambaleó, como si algo la hubiera golpeado. Se quedó allí, agarrada al marco de la puerta del aula. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas le brotaron detrás de las gafas y le resbalaron por las arrugas de la cara. No se la secó. Yo tampoco me acerqué. La miré, asentí con la cabeza. Di media vuelta y me fui. Cuando ya llevaba caminado un buen trecho, oí detrás de mí una voz muy débil, como venida de muy lejos. David. No volví la cabeza. Cuando llegué a la entrada del pueblo, la vieja acacia seguía allí. Mi padre estaba debajo, esperándome. Me vio, no preguntó nada. Me cogió la mochila, se la echó al hombro. Vamos a casa. El pollo ya está guisado. Lo seguí por el camino de casa. A los lados del camino estaban los arrozales, ya amarillos. Soplaba el viento y todo el campo parecía un mar dorado. Mi padre iba delante, con sus pasos largos, yo casi tenía que trotar para seguirle. Sus espaldas eran anchas, y llevaba mi mochila al hombro. Tenía casi todo el pelo blanco, pero la espalda seguía recta. Su forma de andar, 30 años después, era la misma que cuando me llevaba a hombro sobre aquella pequeña colina. De repente sentí un nudo en la garganta. No era por Isabel, era por él, por aquel hombre de pocas palabras, de manos llenas de callos, que me había criado. En la vida anterior, él veló mi tumba y amaneció con el pelo blanco. En esta vida, me había velado a mí y había encanecido durante 30 años. Pero había sonreído. Había sonreído muchísimo más que en la vida anterior. Sonrió viéndome ir a la escuela, sonrió despidiéndome en el camino a la capital, sonrió frotándose las manos en mi boda, sonrió mientras carraspeaba sin acertar a hablar por teléfono. Él nunca volvió a estar solo en esta vida. Yo tampoco. Papá. Espérame. Se detuvo y volvió la cabeza. La luz del sol de otoño le daba de lleno en la cara, marcándole las arrugas como a un viejo árbol. Me miró. Date prisa, que el pollo se enfría. Sonreí. Eché a correr y alcancé su paso. Caminamos juntos hacia casa. La azufaifa seguía en el patio. El pollo, en la olla. Las gachas, en el fogón. La casa seguía en pie. Nosotros estábamos allí. Y eso era suficiente.